¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un equipo en formato Blu-ray de la marca Samsung. Es el modelo BD JM57 letra C. Bien, este equipo reproductor eh, es muy parecido a otros que ya hemos mostrado aquí en el canal, al menos la cuestión física. Sin embargo, la cuestión de la interfase y ciertas funciones es lo que lo hace diferente entre uno y otro, a pesar de que todos se vean prácticamente igual, porque Samsung pues replicó el cascarón, por así decirlo, el mueble en varios modelos. Tú los ves físicamente y es prácticamente lo mismo, pero cada uno tiene diferente alcance y desde luego características. ¿Ok? Bien, entonces en este video vamos a ponerlo a prueba con películas de discos como lo es Blu-ray, DVD, CD, todos ellos originales y copias, así como también contenido en memoria y disco duro a través del puerto USB, que por cierto en este modelo, si se alcanzan a apreciar, vamos a hacer un acercamiento. En esa zona no tiene puerto USB. La mayoría de los reproductores sí tienen puerto USB, pero este no lo tiene. Lo tiene en la parte posterior. Va a ser un poquito más incómodo conectar allí nuestros dispositivos, pero es parte del show. ¿Ok? Y en este momento ya está encendido. Vamos a mostrarles exactamente cómo es la interfase de este dispositivo. Solamente déjenme tocar aquí el botón. Ahí está. Antes de proseguir, vamos a mencionar que los únicos controles físicos son estos. Detener, playback, expulsar bandeja y encendido y apagado. Son del tipo touch, solamente con tocarlos es suficiente. Ok, esta es la interfase que ofrece esta unidad, este modelo. Y una de las desventajas, no vamos a emocionarlos, sino que vamos a decirles la verdad, no se puede conectar a internet. Bueno, al menos no puede ingresar, en este caso, una vez ya que se actualiza, me parece que el único sitio que queda disponible es Netflix y no se puede establecer conexión porque a pesar de que ingresas tu contraseña, todo bien, al final te aparece una leyenda que pues no, no se puede establecer la conexión. ¿Ok? Bien, entonces, si quieren quedar saber cómo funciona este equipo, qué tan bueno es su desempeño con la lectura, la reproducción de discos, quieren saber este video, no sin antes pedirles amablemente que nos apoyen con un like, comparte, comenta y suscríbete para no perder actualizaciones. Bien, a pesar de que no tenemos el control remoto de esta unidad, les quiero decir que cuenta con una tecnología llamada AnyNet Plus. Para los que no saben, pues es una tecnología que nos va a permitir utilizar el control remoto de nuestra televisión. En este caso es una Sony Bravia y para Sony Bravia hay estos controles remotos, unos un poquito diferente unos a otros. Por ejemplo, este trae comandos de reproducción aquí arriba. Este es el que vamos a utilizar para facilitar más las cosas, y el otro no trae comandos de reproducción. Es más enfocado meramente a lo que es la televisión. ¿Ok? Y ya una vez que lo tienes conectado a lo que es HDMI, que es la única salida para audio y video. Bueno, hay una segunda opción de salida de audio digital que es coaxial, pero en este caso solamente usaremos el HDMI. Ok, entonces ya estando conectados a HDMI, usando el remoto, vamos a ver un poquito más aquí la toma, vamos a usar el remoto y vamos a navegar. Ahí estamos navegando sin problemas, hacia abajo, todo bien. Ok. Y bueno, este dispositivo se puede conectar de forma inalámbrica debido a que, bueno, trae conexión para internet tipo Wi-Fi,
También trae conexión alámbrica usando cable Ethernet. Entre más grande es el calibre, pues mejor. Ok, categoría 7, 8 son muy buenas opciones. Ya lo hicimos esas pruebas fuera de cámara y no se puede establecer conexión. En este momento ya hicimos, ya le ingresamos todo lo que es la información aquí en Settings. Vamos a entrar a Settings. Y estos son los ajustes que te ofrece: ajustes de pantalla, ajustes de audio, de conexión o internet, ok, ajustes del sistema. En este caso aquí está lo de tecnología AnyNet Plus, está activado. Este nunca lo desactiven si no es que tienen un control remoto compatible, que sea, que está comprobado que sí funciona, porque si no lo tienen, no lo van a poder manipular con el control del remoto de la televisión. Entonces tiene que estar activo. Quick Start es para que inicie más rápido, aunque supuestamente te consume más energía, pero está muy bien que sea así más rápido. Ajustes del lenguaje. Vamos a ponerle una vez que el lenguaje sea en español. Ahí está, ya cambió a español. Seguridad. Ajustes en general, asistencia técnica, actualización de software. No vamos a entrar a todo esto. Entonces, ya fuera de cámara, ya hicimos ajustes. No, perdón. Fuera de cámara ya hicimos la conexión por internet. Y a pesar de que dice que si tienes conexión, no se puede conectar a los sitios de streaming como lo es estos que se muestran. Ninguno de ellos se puede conectar. Ok. En la parte superior vamos a ver categorías, en este caso de video. Son los tipos de archivos que pueden contener los discos. Por ejemplo, un disco de datos, archivos de video, de fotos, de música. Lo mismo para discos duros y memorias externas conectadas vía USB. Solamente elegir la categoría y listo. ¿Okay? Por lo tanto, vamos a enfocarnos entonces a reproducir el material en los medios que les mencioné. Allá al fondo alcanzamos a ver una pequeña cuestión estética. Es como que alguien le grabó aquí un círculo con algún material, algún fierro caliente, y es lo único detalle estético que tiene, porque lo demás está muy bien. Son signos y aspectos de un equipo usado, que pues no le afectan absolutamente nada. Ok, entonces vamos a enfocarnos principalmente en lo que es el material en discos y en memorias vía USB. Vamos a comenzar primero con una película Blu-ray. Okay. Ahí está. Vamos a usar esta película que es original en Blu-ray. Por cierto, para las películas es compatible con región A para el Blu-ray, y para el DVD es compatible en teoría con región 1. Pero la realidad es de que sí puede reproducir. Tenemos dos películas que son para región 4 y sí las acepta sin problema. Ok, aquí estamos ya rápido. Lo identificó la película, está el opening. Y esto es una de las cosas que sí me gusta de este equipo. Lo malo es que no tiene una pantallita al frente, pero pues bueno, así es esta unidad. Este modelo sí viene. Ok. Lo que sí está muy suave es que logra identificar rápido la película y pues puede reproducirla sin problema. Vamos a tratar de saltarnos todo esto. Saltarnos los avances de cine para ir directamente a la película. Ok, aquí está el menú. Ya estamos en el menú de la película y pueden ver, se mira genial, estupendo, muy bien se ve todo, está súper bien, ok, súper bien. Vamos a ir a selección de escenas.
Ok, y ahorita le vamos a dar audio. Listo. Damages to explore are catastrophic. Saltamos más capítulos. Ok, está. Ok, ahí ya termina. Yo pensé que tenía más capítulos, pero no. Vamos a ver si brincamos hacia atrás. Ahí está. Ahí estamos de vuelta, algunas escenas. Ok, muy bien. Ahí con audio. Ok, muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Muy bien, la apertura es silenciosa, muy suave y la calidad de reproducción excelente. Ahora vamos a ir con discos Blu-ray pirata, copia. Ok. Este tipo de discos los identifica como disco de información y te va a preguntar que si quieres ingresar a su, bueno, a cualquiera de las tres categorías. Vamos a ver si sucede así. Ok, bueno, ahí está. En la parte inferior izquierda, mero abajo, dice Blu-ray. Ya lo identificó que es un disco. Y bueno, vamos a ingresar a lo que es videos, que es el único tipo de archivo que tenemos en ese disco. Aquí vamos a explorar las carpetas. Ahí está. Ok, estas son las carpetas que contiene pues este disco. Vamos a entrar y reproducir este primer capítulo. Ok, vamos a quitar un poquito sonido. Vamos a adelantar, a ver si nos permite adelantar rápido. No. Ok, vamos a adelantarlo aquí uno mismo. Vamos a darle audio. Ok, aquí estamos adelantando manualmente. Ok, muy bien. Seguimos adelantando. Vamos a regresar. Ok, muy bien. Vamos a seguir avanzando otros capítulos. Vamos a quitar audio. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Hasta ahí lo vamos a dejar. Este es un disco Blu-ray copia y también lo puedo leer de manera correcta. Okay. Ahora vamos a pasar con el formato DVD. Para este caso vamos a utilizar esta película que es región 1. Aquí está en la caja. Región 1. Okay. Se supone que es el tipo de película que debe de
de ser utilizada en este tipo de unidades, ya que el equipo pues el equipo es americano, entonces solamente acepta supuestamente región 1. Aquí también en el disco ahí se ve región 1. Okay. Generalmente estas unidades son muy fiables, reconocen muy bien los discos, acceden sin problema, son muy aguantadores estos reproductores, vale mucho la pena. Vamos a saltar todo esto. Ahí está el menú principal, muy bien. Vamos a ir Capture List, lista de capítulos. Ok, vamos a escoger alguno de ellos. Vamos a escoger este. Ahí está, audio. Ahí está. Vamos a seguir saltando. Vamos a seguir brincando los capítulos. Ahora vamos para atrás. Ok, muy bien. Ok, película DVD, región 1. De manera correcta también. Ok, ahora vamos a ir con una película que es región 4. Es esta película. Casi no tengo muchas. Bueno, es la única hasta ahorita región 4. Aquí abajo ahí va a indicar región 4. Es original. Y en el disco también dice que es región 4. Ok, vamos a ver ahí región 4. Ok. Listo, ok. Vamos a ir a que la lea. Y como se pueden dar cuenta, rápido reconoce la película. Rápido sabe qué onda. Ok. Este es el menú. Ok, vamos a ir al selector de escenas. Ok, vamos a ir acá. Audio. Saltamos. Saltamos más hacia adelante. Más hacia adelante. Ahora regresamos. Regresamos otra vez. Otra vez. Y otra vez. Ok. No podemos dejarlo así como que mucho tiempo por cuestiones de copyright, pero ahí vemos que puede pues avanzar perfectamente. Y esta es una película original, región 4, que ya vieron que sin problemas la pudo leer. Okay. Esta es otra película también original que tenemos aquí. Esta película es compatible con región, bueno, es de dos regiones, o es compatible con dos tipos de reproductores, ahorita lo van a ver. Compatible con equipos región 1 y 4. ¿Okay? Entonces
puede ser reproducida en este equipo sin problema o en otro que fuera región 4. Ok, vamos a reproducirlo. Esta rápidamente ya lo reconoce. Vamos a quitarle audio. Vamos a esperar a que se quite el anuncio. Ok, ahí está el menú. Ok, este es el menú. Iniciar la película. Vamos a avanzar escenas. Damos audio. Saltamos varias escenas. Lo que le decía, padre. ¿Crees que si el doctor Morales no estuviera en problemas con la ley? Vamos para atrás. Más para atrás. Y más para atrás. Está todo bien, sin problemas también. Ok, muy bien. Ahora vamos con una película DVD que es copia. Es película pirata. Ok, damos Enter. Ahí está el opening. Vamos a saltar varios capítulos. Are you looking for milk? Vamos para atrás. Ok, muy bien. Y nótese de qué forma tan fluida pudo saltar las escenas hacia adelante, hacia atrás, sin problemas. Okay. Ok, el último disco, el último contenido en disco será un CD MP3 con la música de YouTube. Vamos a esperar. Y rápido ahí en la parte inferior ya lo identificó que es CD. Más me tardo en girar la cámara que en lo que rápido identifica qué tipo de disco es. Ok, vamos a ir a categoría de música porque es un disco de información. Va a comenzar en este momento a desplegar todas las canciones. Estas son 108 canciones que tiene. Y inclusive aquí hay una función muy suave que, a ver, vamos a ver si la podemos hacer con el control remoto del televisor. Puedes escoger qué canciones quieres que toque. Por ejemplo, presionando el botón amarillo. Ahí está, sí se puede. Es que aquí el del televisor tiene botones de colores, entonces el amarillo es para seleccionar las canciones, solamente las canciones que tú quieras
que se reproduzcan. Este aplica también para la cuestión de videos. Si tienes varios clips y quieres que solamente se reproduzcan ciertos clips de video, entonces lo seleccionas y al final le das playback. Vamos a ver aquí en playback. Ahí está. Vamos a adelantar más. Vamos a adelantar más. Siguiente canción. Ok, vamos a hacer un poquito de pausa. Por ejemplo, aquí vemos que son 5 canciones, fueron las que elegimos y te las presenta como una lista de reproducción. Si es que tú las eliges, si no, puedes dejar que corra el disco de forma normal. Ok, bien, ok, vamos a darle stop y vamos a sacar el disco rápido. Realmente está funcionando muy bien para la lectura de discos, ya sea discos Blu-ray, DVD, CDs, MP3, lo que sea, está bastante bien. Ok, bueno, en este caso creo que sí, mejor lo vamos a dejar al interior solamente para ver una cuestión. Vamos a conectar nuestra memoria USB de 8 GB de Sony en la parte posterior, ya que aquí enfrente no tiene puerto USB. Entonces va a ser en la parte de aquí. Entonces, esta ranura queda en vertical. A ver si queda bien. Ahí está, sí, queda vertical. Okay. Ok, en la pantalla cuando recién conectas un dispositivo USB, te va a aparecer un anuncio que dice que hay un nuevo dispositivo conectado. En este caso es el Storage Media, que si lo quieres cambiar, puedes decirle que no. Y en este caso, si se fijan bien, en la parte inferior izquierda todavía aparece aquí lo que es CD. Ok, pero si no quieren leer el contenido desde CD, podemos cambiar con el botón rojo de los de colores. Aquí el rojo, que es cambiar dispositivo. Ahí te va a aparecer la ventana y solamente es cuestión de seleccionar cuál de ellos dos. También puedes visualizar los dispositivos. Creo que es en este caso con las, bueno, no te lo ofrece, pero vamos, en otros modelos sí te ofrece visualizar los dispositivos. Cambiar Storage Media. Ok. Ok, lo que sí te va a ofrecer con el botón amarillo es quitar USB. Y al final lo vamos a hacer para no tenerlo que desconectar así nomás. Es quitar de forma segura. Ok, vamos a entrar. Vamos a entrar a videos. Solamente hay 2 archivos.
Vamos a reproducirlo. Quitamos sonido momentáneamente. Y ahorita va a reproducir el contenido. Ok, ahí está reproduciendo. Vamos a adelantar un poco. Ok. Ok, sigue. No disponible. Ok, lo vamos a adelantar con la ruedita esta. Ok, está. Vamos a darle audio. A ver, tenemos un pequeño problema aquí con él. Ok. A veces cuando son archivos MKV, ciertos dispositivos no los reproducen así fluidamente y se pueden atorar, se pueden de repente congelar. Ahí está corriéndola bien. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Ese es un ejemplo. Ok, ignoren al gato que anda haciendo ruidos allá atrás. Ahí está. Vamos a adelantar un poco más este archivo. Nada más que como les digo, en este caso sí como que me lo está batallando un poquito para adelantarlo. Sí, porque se congela ahí. Por ejemplo, yo tengo un reproductor Sony en 3D Blu-ray y estos archivos MKV no me permite adelantarlos. Si lo hago se brinca al próximo capítulo. Entonces aquí parece que nos está yendo mejor porque sí permite, pero de repente se congela. Entonces lo mejor es ponerlo a reproducir y no adelantarlo, retrasarlo. Aquí ya tiene audio, pero es la cosa que... A ver, vamos a dar play otra vez. Ahí está. Está reproduciendo, muy bien. Ok. Bueno, este es un ejemplo de que puede reproducir contenido, contenido de memoria flash, USB, ok, que está en la parte posterior. Allá en la parte posterior alcanzan a ver el destello, apenas, sí se ve un pequeño destello ahí en el conector, ok. Entonces, ahí está. Bien. Vamos a regresar. Seguimos en USB y vamos a cambiar ahora a lo que es categoría música. Ok, vamos a reproducir este archivo. Son solamente 10 canciones que tiene este memoria. Vamos al siguiente. Vamos a seleccionar esta canción. Ok, muy bien, ahí está. Vamos a ir a menú principal otra vez. Y por ejemplo aquí vamos a hacer... Bueno, cambiar dispositivos. Ver dispositivos. Te da la opción con el botón azul cuando tienes dos dispositivos. En este caso, bueno, le llama dispositivo al disco y también a la memoria USB. Ok. CD,
USB. Aquí lo estamos visualizando. Botón azul otra vez al inicio. Cambiar dispositivos en el botón rojo, que es más fácil. Y vamos a return. Vamos a quitar el USB. Ahí está. Y ahora ya se puede quitar el USB de forma segura. Ok, está, ya lo quitamos. Por último nos falta reproducir contenido de video, que es el único archivo que trae el disco duro. Ay, caray. En este caso es un disco duro de 300 gigabytes. Déjame atinarle aquí a la cosa esta. Ahí está. Ok. Va a estar igual, va a aparecer un anuncio que un dispositivo nuevo. Ok, nuevo dispositivo portátil conectado con el nombre 0AS. Cambiar dispositivo. Le vamos a decir que sí porque en la parte inferior aquí está CD, pero si le damos que cambiar al disco duro externo, ahí está. Ahora ya dice 0AS y todo el material, tanto de música, fotos, videos. Se me pasó reproducir material de fotos. Olvidé que aquí en la memoria hay archivos de fotos. Vamos a ver si ahorita lo podemos hacer una pequeña demostración. Ok. Mientras vamos a ir con lo de videos del disco duro. Ok, hay muchos archivos aquí. Vamos a ir por acá en este. Ok, vamos a ir con este archivo. Quitamos sonido. Ok, está reproduciendo. También es un archivo. No, este es archivo AVI. Los MKV son un poquito más delicados, más problemáticos para ciertos equipos, pero en este caso pues el archivo AVI es más amigable, por decirlo de alguna forma. Okay, ahí está reproduciendo. Ok, está reproduciendo desde el disco duro. Okay. Vamos a darle audio. Nibs is a good name. No, in the book they called Pearly Pickles. So I was getting into trouble, you know. Okay. Ok, vamos a avanzar un poco. Ahí está. Más. Y vamos a avanzar más. Ay, caray. Nos va a caer aquí censura de YouTube. Ok. Estamos retrocediendo. Ahí está. Ok, muy bien. Es suficiente. Y bueno, este es un ejemplo del disco duro reproduciendo archivos de video. Ok. Vamos a regresar. Y vamos a aplicar el mismo procedimiento de remover, quitar USB. Botón amarillo. Ahí se quita el USB, ya lo podemos remover con seguridad. Ok. Ahí está. Ok. Voy a insertar el USB de nueva cuenta solamente por los archivos de foto. Quiero dejarlo bien en claro que el equipo sí está funcionando correctamente para reproducir archivos. Cambiar dispositivo, sí. Vamos a ir a fotos, enter. Estas son todas las fotos que hay. Damos playback. Y ahí está la diapositiva. Okay. Muy buena calidad de imagen.
está todo muy bien. Ok, muy bien, vamos a dejarlo ahí, solamente para que vieran que sí puede reproducir archivos de foto. Ok, en su mayoría todos son archivos JPG con excelente calidad. Mira, ahí se puede ver bien bonito el océano. Ok, muy bien. Ok, vamos a dejarlo ahí. Stop. Regresamos. Y lo mismo que es quitar USB. Listo. Ok. Vamos a remover el USB de la unidad. Ok, está el USB. Ok, y de esta manera pues dejamos establecido y comprobado que este equipo está funcionando de manera correcta, a pesar de que no se puede conectar a internet. De todas formas brinda excelente calidad de reproducción para lo que es discos tradicionales, así como también contenido en medios extraíbles a través del puerto USB, que bien en este modelo concretamente está ubicado en la parte posterior en posición vertical. Okay. Bien, pues ahora sí llegamos al final de este video, espero les haya servido. Si es así, por favor apoyen con un like, comparte, comenta y suscríbete para no perderte actualizaciones. Yo soy Gus Walker, nos vemos y no se olviden también de checar la descripción, ahí está nuestro canal de Instagram, así como también pueden buscar este y más productos con el mismo título del video en internet por si los quieren adquirir. Ok. Sally, vale, nos vamos. Gus Walker, muchas gracias. Saludos, hasta pronto.